En esta lección vamos a hablar de los intereses colectivos, de los bienes jurídicos colectivos, desde un punto de vista de derecho penal y de política criminal. Como decimos, vamos a hablar de los bienes jurídicos colectivos que han aparecido en las últimas décadas y cómo se han reflejado en la denominada expansión del derecho penal. La sociedad actual, desde hace varias décadas, cada vez es más compleja debido sobre todo a las transformaciones económicas que han tenido lugar y también al desarrollo tecnológico. Aspectos positivos los ha habido, pero a nosotros nos interesan los aspectos negativos que han producido la aparición de nuevas fuentes de peligro que intentan ser atenuadas o intentan ser contestadas de alguna manera por el derecho penal. Y se habla de sociedad del riesgo. El progreso técnico ha sido paralelo a esta aparición de riesgos o de aumento de riesgos ya existentes. Estos nuevos riesgos pueden causar daños globales que no son delimitables desde un punto de vista espacial ni tampoco temporal, que son difíciles de reparar, incluso algunos irreparables, y que afectan de manera global, masivamente, a todas las personas. Ejemplos, ya también algunos antiguos, tanto cambios climáticos como el efecto invernadero, amenazas nucleares, etcétera, etcétera. Este tipo de riesgos, se dice que son democráticos porque afectan a todos por igual, tanto a sociedades ricas como pobres, y las distancias desaparecen, no existen fronteras, son riesgos que afectan a todos por igual. La profesora de la Cuesta Aguado ha trabajado sobre este tema y ha manifestado que estos riesgos se extienden desde una doble dimensión, desde una dimensión individual y una dimensión colectiva. Desde el frente individual, porque el sujeto vive inmerso en una sociedad del riesgo y se ve afectado por estos riesgos que a veces son causados por terceras personas. Y desde un punto de vista mundial, un frente mundial, el riesgo es global, se globaliza y, como hemos dicho antes, desaparecen las fronteras y todos los estados se ven afectados. Algunos riesgos que incluso pueden destruir globalmente todo. Estos riesgos a veces se comparan con lo que son las catástrofes naturales. La diferencia es que son riesgos creados por el ser humano y que intentan ser controlados. Las catástrofes naturales son más difíciles de controlar y a veces imposibles. Se acude, por lo tanto, para controlar estos riesgos creados por el ser humano al derecho para intentar regularlos de alguna manera. E incluso en las últimas décadas se acude al derecho penal porque se considera que es el medio más adecuado y necesario para contrarrestar estos nuevos riesgos. Se intenta con el derecho penal evitar la lesión o puesta en peligro de una serie de intereses o de bienes jurídicos que son vitales para la sociedad. Y en este ámbito, la aparición en los últimos tiempos de nuevas formas de criminalidad acompañadas por el avance tecnológico, la delincuencia tecnológica, ha hecho que el derecho penal también se tenga que adecuar a este nuevo tipo de riesgos. ¿Qué tipologías de criminalidad se engloban dentro de estos bienes jurídicos colectivos? Se habla tanto de criminalidad organizada como informática, como aquella cometida al amparo del ejercicio del poder, y también la criminalidad económica. Muchas de estas se podrían englobar en una criminalidad tecnológica y también la criminalidad organizada, que también puede ser tecnológica. Y se habla, como decíamos antes, de una expansión del derecho penal, que no por hablar de expansión tiene que ser negativa, sino que objetivamente es un fenómeno al que asistimos y que se intenta reflexionar si es adecuado y cómo tiene que realizarse, como veremos más adelante. Se regulan desde el punto de vista del derecho penal, es decir, se criminalizan conductas nuevas y también a veces se aumenta el ámbito de conductas ya reguladas. Y por lo tanto se debate si el derecho penal es el medio adecuado, si es razonable, si es legítimo el utilizar esta arma tan brutal como es el derecho penal. En la actualidad hay un consenso mayoritario de la existencia tanto de bienes jurídicos colectivos como la existencia de bienes jurídicos que hay que proteger con el derecho penal, y en segundo lugar la existencia de bienes jurídicos colectivos. Y se ha intentado, desde un punto de vista doctrinal, no legal, definir
qué diferencia existe entre bienes jurídicos individuales, como podría ser la vida, o el patrimonio, y bienes jurídicos colectivos, y se acude a un concepto de la posibilidad de distribuir o no estos bienes. Cuando no se pueda dividir ese bien y cuando todos disfruten de ese bien sin poder excluir a ninguno, se habla de bienes jurídicos colectivos, como por ejemplo el medio ambiente, ¿no? Los bienes jurídicos colectivos tienen, por lo tanto, una titularidad compartida, ¿no?, por el conjunto de la sociedad. Y pues tradicionalmente se ha hablado, por ejemplo, de la seguridad en el tráfico monetario, la seguridad interior del Estado y también, fe pública, seguridad del Estado, administración de justicia, como hemos dicho antes. Y estos serían los bienes jurídicos colectivos tradicionales que existen desde hace mucho tiempo, que son protegidos penalmente. Y se pasa de una esfera individual, los bienes jurídicos individuales, a una esfera más global. Y digamos que hay un consenso, no hay ninguna discusión en esta cuestión. El problema es que hay que dar un contenido material a estos bienes jurídicos, aunque sean colectivos. Y como decíamos, aunque esta expansión no sea nueva, el problema es cómo se realiza y qué bienes se están protegiendo. Se critica una visión panpenalista, es decir, el utilizar el derecho penal para cualquier tipo de infracción y no dejar, por ejemplo, al derecho administrativo sancionador esta competencia. Y se dice que esta expansión es consecuencia de las transformaciones económicas e institucionales a las que asistimos en las últimas décadas. Estos intereses colectivos se dice que son fundamentales, son pilares básicos para la sociedad y que vienen también protegidos constitucionalmente. El problema existe a la hora de aplicar los conceptos tradicionales de derecho penal, pensados, por ejemplo, para proteger bienes como la vida, la integridad física o el patrimonio, aplicar estos conceptos a bienes jurídicos colectivos como puede ser el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la legislación no crea los bienes jurídicos existen, estos intereses colectivos individuales, y lo que hace el derecho penal es protegerlos a través del recurso de la pena. Entonces, se discute si hay que recurrir a la pena y si esto va en contra del tradicional principio de intervención mínima. Como os decía, el medio ambiente se utiliza mucho como ejemplo de intereses colectivos y se piensa que a lo mejor el derecho administrativo sancionador podría ampliar la competencia y disminuir la del derecho penal o incluso desaparecer el jus puniendi en este ámbito. A la hora de político-criminalmente decidir la protección penal de, por ejemplo, el medio ambiente, lo que se tiene en cuenta es necesario, es decir, el derecho administrativo sancionador le da una respuesta adecuada, ha conseguido disminuir este tipo de ataques, sí o no. En el caso de que se vea que es necesaria la actuación del derecho penal, en este caso se amplía la competencia del sistema jurídico penal. Hay que tener en cuenta que se tienen para realizar este tipo de elecciones, se tienen en cuenta también la seguridad de los ciudadanos y la protección constitucional de determinados intereses y derechos. Los intereses colectivos, aunque son diferentes de los individuales, sí que tienen una relación, es decir, los intereses colectivos son importantes para poder permitir el disfrute de intereses individuales tradicionales. Está claro que son inferiores y que tienen que tener una tutela penal menos intensa, también porque la verificación es más difícil. Y entonces lo importante es saber cómo tiene que actuar el derecho penal. No tanto si debe actuar, sino cómo lo hace. Entonces vamos a ver qué técnica legislativa se utiliza y por eso veremos cómo se critica no tanto la actuación del derecho penal, sino la técnica realizada. Normalmente se utilizan técnicas legislativas defectuosas, como es la utilización de leyes penales en blanco y también la tipificación casi masiva de delitos de peligro, es decir, delitos de peligro puede ser tanto de carácter abstracto como concreto. Entonces, lo que se dice desde hacía décadas desde la doctrina es que el legislador utilice únicamente a la hora de tipificar este tipo de conductas delitos de peligro concreto, porque ya es difícil ver si se ha lesionado o no un bien jurídico colectivo, más difícil lo es si es un bien jurídico abstracto.
Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en la próxima lección.